que el país tendrá que subir moderadamente los impuestos, subirlos por el faltante fiscal y el riesgo de perder el grado de inversión. Moderadamente digo, para no perder la confianza de inversión. Es mejor hacerlo ya que diferirlo al debate electoral con el riesgo de la demagogia que dinamiza el odio. Programático propone una reforma tributaria progresiva. Una estructura tributaria que debe ser progresiva. Los que más tienen más pagan, los que menos tienen menos pagan. Ahora es al revés, es la clase media la que con sus impuestos garantiza no solo el ingreso nacional, sino que suple los ingresos del petróleo cuando se baja el precio del petróleo. Eso es injusto. Esta propuesta, según su asesor programático, sería revisada de la mano del Congreso. Hola, querido público. El día de hoy vamos a analizar el problema de los impuestos en nuestro país, basándonos en la siguiente pregunta-problema. ¿El recaudo de impuestos hacia los ciudadanos de todos los estratos económicos brinda más beneficios económicos, políticos y sociales? Para esto vamos a empezar con Juan Sebastián Ramos, quien nos va a dar una breve introducción del grupo A Favor. La recaudación de impuestos hacia todos los ciudadanos colombianos en casos como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto nacional al consumo, el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto nacional a la gasolina y ACPM, el impuesto nacional al carbono y al timbre, y el departamental y municipal, son recaudaciones extremadamente necesarias para el uso y consentimiento de las actividades políticas, económicas y sociales del Estado colombiano, de tal forma que el Estado apoya las acciones diarias de los ciudadanos, financia obras, acciones y donaciones públicas, reafirma el uso gratuito de ciertos servicios y permite el funcionamiento de instituciones públicas de uso general. Reafirmar el derecho de la igualdad de todos los ciudadanos de Colombia sin importar sus condiciones. Listo. Ahora en cuanto a la introducción del grupo de En Contra, esta la va a decir Nicolás Estrada. Primero nos gustaría definir el concepto y la función de los impuestos. Estos son ciertas cantidades de dinero que las personas y empresas deben pagar ante la entidad gubernamental, la DIAN, también llamada Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entre sus objetivos tiene el financiar los servicios que el gobierno tiene que prestar a los ciudadanos. Bueno, Daniel, cuéntanos sobre este interesante tema. Pues muchas gracias por darme la palabra y pues hablando en términos de recaudos tributarios o impuestos, la gente supone que los impuestos son algo malo y que los gobiernos quieren quitar a los ciudadanos su dinero ganado con tanto esfuerzo. Pero desde una perspectiva de justicia económica y de derechos humanos, los impuestos son cruciales. La razón de por qué pagar impuestos está ligada a que dicho dinero está utilizado para financiar y mejorar los servicios que el gobierno ofrece a los ciudadanos, costeando así algunos gastos de la población para construir, mejorar o renovar entidades públicas de educación, centros de salud públicos, infraestructuras viales, métodos de transporte público, la seguridad colectiva, el cuidado del medio ambiente, gastos de pensiones, gastos en aseo urbano y rural, abastecimiento de agua potable y la conservación de patrimonios y de demás servicios públicos que benefician y mejoran la calidad de vida de cada ciudadano y que son de uso común. Muchas gracias. Excelente, excelente. Nicolás, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta problemática? Mi perspectiva en base a esta problemática es que a pesar de que los impuestos sirven para financiar las necesidades públicas, algunos de los gastos que se pagan con los impuestos son gastos de recogida de basuras, abastecimiento de agua potable, gastos educativos, sanitarios, transporte público, entre otros. Pero sin embargo, podemos evidenciar cómo en el día a día de nuestro país existen poblaciones que no cuentan con recursos económicos para su manutención y aún así no cuentan con servicios sanitarios, educativos y menos aún sin el acceso a agua potable. Pero esto no pasa debido a que los impuestos son asignados a los diferentes estratos económicos de manera errónea, no cumplen con su propósito inicial, ya que no son invertidos en lo que se planeó inicialmente, sino que son utilizados por políticos corruptos en otros fines que no benefician a la población.
A pesar de que entre los propósitos de los impuestos es el pagar los servicios públicos de las poblaciones, todos los meses a todos los estratos socioeconómicos llegan facturas por los servicios básicos en las viviendas, como lo son el agua, la luz y el gas doméstico. Incluso podemos evidenciar que en el año 2018 el excontralor de la Nación, Edgardo Maya, declaró cómo en la corrupción se pierden más de 45 billones de pesos al año. También se puede evidenciar cómo, según el organismo multilateral, los dineros del Estado se van en filtraciones de las transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, el cual llega al 4.8 del Producto Interno Bruto, lo que son aproximadamente 45 billones de pesos. Muy interesante. Mary, adelante, sería muy agradable escucharte. El impuesto es el sustento básico del presupuesto gubernamental, así que el ingreso que obtiene el Estado por la recaudación de impuestos es solo y necesariamente para el Estado. Con esto podemos decir que un Estado existe si tiene la capacidad de recaudar. Los impuestos o contribuciones son el medio con el cual se cubren las necesidades financieras del grupo de personas que desempeñan la función de gobernantes o en dados casos, pues, de autoridad. Estos tienen los fines de gobierno como objetivo primordial crear un ambiente de paz, justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la sociedad logra aspiraciones como materiales que sean propuestos. Además, estos están establecidos para el sostenimiento del país, para las rentas, el cual es el financiamiento para ofrecer los servicios de los ciudadanos que necesitan, para la redistribución que enfrenta la pobreza y la desigualdad, también para la representación que gana la transparencia del gobierno ante los ciudadanos y reivindicar espacios en la formulación de administración de los impuestos a partir de una base de datos contribuyentes y reformulación de precios que limita los malos públicos y alentar a los bienes públicos. Al evitar pagar los impuestos, el ciudadano está contribuyendo al déficit público, el cual se refiere al déficit fiscal del conjunto de administraciones públicas de un Estado. Estas administraciones tienen la responsabilidad de realizar un presupuesto anual de los ingresos y gastos venideros. El déficit público se origina cuando el Estado no tiene la capacidad económica suficiente para solventar todos los gastos requeridos. Gracias por compartir tu punto de vista. Santiago, ¿qué podrías añadir? Bueno, yo pienso que los impuestos son una ayuda a la pérdida de poder adquisitivo, ya que el impuesto sobre el costo agregado es un tributo que se aplica a todos los productos y servicios de consumo. Si asciende, baja el poder adquisitivo del habitante. En este sentido, un crecimiento del impuesto al valor agregado puede compararse con un ascenso de la inflación. Con una subida de este impuesto se gasta más aún cuando se consuma lo mismo, lo cual involucra una pérdida de poder adquisitivo. Por otra parte, también tenemos las notas de la Reserva Federal que no son tipo de ingresos. Me explico. Esos que secundan este argumento aseguran que los billetes de la Reserva Federal, además conocidos como billetes dólar, no son moneda verdadera, pues no se pueden modificar por plata u oro. Según la Constitución, posibilita al régimen general y regular dinero. En este grupo, con esta parte de la Constitución, aseguran que solo los tipos reales de moneda son oro y plata. Y por consiguiente, los billetes de la Reserva Federal son imposibles de regular. Descripción del IRS sobre la frivolidad. Esta parte de la Constitución no limita la capacidad gubernamental para etiquetar otro tipo de trueque como moneda legítima. Los billetes se piensan como ingresos, ya que son una forma de moneda de curso legal. También se dice que los impuestos son esclavitud. Varias personas aseguran que los impuestos obligatorios son una forma de esclavitud y por consiguiente son ilegales. La 13ª enmienda se cita para auxiliar esta confirmación, especificación de frivolidad del IRS. Los tribunales han dictaminado siempre que los impuestos no son una forma de servidumbre involuntaria prohibida por la 13ª enmienda. Por otra parte, los impuestos hacen que los pobres sean más pobres, pues el IVA perjudica a todos los habitantes, a toda la gente y organizaciones que consumen bienes y servicios. Hablamos de un tributo que grava a todos y más a quienes cuentan con un menor grado adquisitivo o menores ingresos. De manera proporcional, los domicilios con las alquilas más bajas tienen que asignar un grande porcentaje de sus ingresos a la compra de productos
que a las familias de alquilas medio altas. Ahora bien, Juan Sebastián, sería muy bueno que dieras a conocer tu criterio. Bueno, quiero empezar con que pagar impuestos es una obligación ciudadana, ya que con este dinero el Estado puede cubrir necesidades sociales como vivienda, salud, educación, carreteras, puentes seguros, cuidado del medio ambiente y más. Con el dinero recaudado, el Estado puede crear las coordinaciones necesarias para el desarrollo de la nación, lo cual es equivalente a una vida digna para los habitantes del país, para que todos tengamos los mismos derechos, oportunidades de trabajo, servicios de calidad, etc. Estos pagos pueden parecer molestos, sin embargo, cuando cumplimos con esta obligación, participamos en el avance del país. Los impuestos existen desde hace mucho tiempo. Antes, los gobernantes pedían al pueblo que dieran contribuciones como dinero, objetos o trabajo, pero eran injustos y excesivos. Un ejemplo de estos es en la antigua civilización egipcia, los cuales tuvieron un deterioro debido a los impuestos que pararon el proceso productivo. Otro ejemplo es la Revolución Francesa, la cual surgió debido a un descontento por los elevados impuestos que se les ponían al pueblo para poder vivir como reyes. Pero hoy en día las cosas ya no son así, ya que los impuestos se basan en la equidad y en la solidaridad, porque no vuelven rico o millonario a nadie, sino que ayudan en el presupuesto del Estado. Y sin ingreso público, el Estado no puede hacer frente a los gastos públicos. Y esto significa que si ponemos presupuesto, todos saldríamos perjudicados. En el caso de Colombia, programas como el Ingreso Solidario buscan apoyar a 3 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica, que no son beneficiarios de otros programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, compensación de impuestos sobre las ventas, IVA o protección al adulto mayor, Colombia Mayor, realizados por el presidente Iván Duque. Además, como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno Nacional adelantó el esquema de devolución del IVA, el cual consiste en el subsidio de 76.000 pesos. Consiste en que las familias de menores ingresos reciben recursos de aliviación en impacto del impuesto, que agravara el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables. Muchas gracias. Valentina, ¿qué quisieras aportar? Muchas gracias por darme la palabra. Bien, quiero decir que la reforma planteada por el gobierno, conocida como la Ley de la Solidaridad Sostenible, tiene como objetivo fortalecer la economía del país, la cual se ha visto gravemente afectada por la llegada del coronavirus, y busca sostener medidas sociales que se han venido implementando, tales como el ingreso solidario y la devolución del IVA. Ok, todos sabemos que el país cruza por un momento difícil en sus finanzas. Esto es debido, primero, al hueco fiscal del país como consecuencia, entre muchas otras cosas, de la exención de impuestos en reformas tributarias anteriores. Segundo, a la pandemia por las grandes inversiones que se hicieron en el sector salud, así como para proteger el empleo y revivir la economía. Tercero, a la crisis económica por la pandemia, dado que el Estado recauda menos impuestos de los que se tenían previstos antes de esta. Cuarto, el endeudamiento del Estado con préstamos y créditos empeorando el déficit fiscal. Y quinto, casi la mitad de la población está en condición de pobreza, ya que hay menos trabajo, menos ingresos y más informalidad laboral. Debido a todo lo anterior, se requiere una nueva reforma, pero una que sea más equitativa, que no golpee tanto a la clase media, la cual sería la más afectada con esta propuesta, y que haga más partícipe en la solidaridad a los más ricos del país. Pero entonces, ¿por qué no a esta reforma? Porque la clase media se verá muy afectada, ya que tendrá que pagar impuesto a la renta, pues este pasaría de ser pagado por quienes tienen ingresos mayores a 4.700.000 pesos a ser pagado en el año 2023 por quienes ganen 2.300.000 pesos mensuales. Esto agrava aún más la situación de esta clase, que se ha visto muy afectada por el desempleo y los trabajos informales. De igual forma, la aplicación del IVA del 19% a los productos de primera necesidad, ya sea de forma directa o por el efecto de trasladarlos del listado de exentos a excluidos, representa un recaudo nuevo por 10 billones de pesos, lo cual es un incentivo a las importaciones, un golpe a los productores nacionales y un saqueo al bolsillo de los colombianos, especialmente a los que tienen ingresos medios y bajos. A pesar de no tener IVA directamente grabado, se terminaría pagando más por la carne, leche, pescado, pollo, verduras, toallas higiénicas, etc.
Esto como efecto de que a los productores ya no se les devolverá el IVA que han pagado por los insumos para la producción y por ende los precios tendrían que subir. Poner IVA del 19% a los combustibles y a los servicios públicos domiciliarios de los estratos 4, 5 y 6 es otra locura que afecta radicalmente la cartera de todos los colombianos. Alrededor de 1.000 pesos por galón constituyen una nueva carga económica para los transportadores, los productores y los 50 millones de consumidores, por el impacto en los productos y en el presupuesto de los hogares con el aumento del precio de los servicios. Por otro lado, no es justo poner IVA a las mesadas de los pensionados que devengan 4.8 millones de pesos. Ellos han venido aportando toda su vida laboral a este ahorro. Son derechos adquiridos y lo han hecho para lograr una vejez digna. Bueno, definitivamente esta reforma golpea mucho a la clase media, ya que el gobierno le devuelve el IVA a la gente más vulnerable, es decir, estratos 1, 2 y 3, y a los ricos realmente no les afecta el precio mayor de los productos, mientras que la clase media queda sin protección, dado que no recibe ayudas, queda pagando más con los mismos ingresos y pagando renta que no pagaba, y por ende, si se habla de una reforma solidaria, se debería pedir más solidaridad a los ricos. Otra situación son los paraísos fiscales. Muchos ricos invierten su plata en lugares donde no les cobran por tenerla y de esta forma le hacen el quiebre al pago de impuestos que les pondrían en el país. Por lo menos 300 billones de pesos están en paraísos fiscales, sin tener ningún cobro, y con ellos se podrían recaudar 18 billones de pesos en impuestos si estuvieran en el país. Estos podrían ser el 77% de los 23.4 billones de pesos que el Estado busca recaudar. Y con todo esto se podrían obtener recursos sin presionar y agobiar a la gente de la clase media. Gracias. Muy completo. José Tomás, ¿quieres comentarnos qué piensas respecto al tema? Sí, señora, pienso que de la misma manera el pago de impuestos es necesario para la correcta realización y administración de los beneficios tributarios por parte de la DIAN, cuyo objetivo es la presentación de que toda información presentada hacia el público sea mejor y cada vez más específica. Esto implica, a la larga, la eficacia de instrumentos fiscales para la implementación de intereses y políticas de carácter cada vez más público. De ser así, la corrupción es más evitable y las funciones públicas se vuelven más controlables. Además, los beneficios tributarios aportan de manera directa hacia el desarrollo tanto científico como tecnológico como una herramienta para superar el atraso del país. Según la Ley 1450 de 2011, aquellos que apliquen para los beneficios tributarios serían brindados con beneficios directamente dependientes de aquello que se desarrolle. Por ejemplo, al importar equipos tanto científicos como tecnológicos al país, se aplica la exención del IVA. Al donar a la investigación tanto científica como tecnológica, se es válido para aplicar a la deducción del impuesto de renta. Y al crear software totalmente nuevo en el país, se es aplicante para la Ley 788 de 2002, la cual especifica los términos de la deducción de renta mucho más a fondo. Perfecto. Ahora voy a proseguir a dar mi opinión. Lastimosamente, el sistema económico de nuestro país se basa en impuestos antitécnicos e inequitativos, porque las personas naturales más pudientes no son las que más tributan, porque las rentas de capital contribuyen muy poco, los dividendos no aportan nada y las rentas del trabajo cargan con más impuestos. Así como dice el senador Armando Benedetti, vocero de Colombia Humana, en el Congreso cuestionó: ¿cómo es posible que no haya un solo impuesto para los multimillonarios y todos los impuestos sean para el estrato 3 y 4? Todos estos impuestos lo único que van a hacer a la larga es incrementar en un 30% los gastos que tienen los estratos bajos y medios. Asimismo, el aumento de los impuestos no es nada sensato viniendo de un país que supuestamente su principal objetivo es la equidad e igualdad. La reforma tributaria, el cual es un tema controversial en estos momentos, convertiría a Colombia en uno de los países en desarrollo con IVA más elevado. Por lo tanto, Colombia no progresará y el objetivo de equidad se contradice. De igual forma, supuestamente con la reforma tributaria lo que se busca es fomentar la generación de empleo a partir de la inversión y el consecuente crecimiento económico que se generaría con un sistema tributario más eficiente, más simple y más equitativo. Pero lo que van a lograr es totalmente lo contrario. Se estima que actualmente los ciudadanos colombianos pagan una tarifa del 5% del IVA en solo alimentos. Y con el cambio que se quiere generar, la tasa cambiaría a un 19% de IVA en alimentos. Esto no es algo rentable y para nadie es un secreto que los impuestos afectan de diversas formas en la economía.
Estos reducen la inversión, motor del crecimiento económico tanto a corto como a largo plazo. Ya que todos los participantes expusieron sus diversos puntos de vista, Daniel, Mary, José Tomás y Juan Sebastián, ¿qué solución proponen? Entonces, tras revisar el análisis de la importancia tributaria y del pago de impuestos por parte de la ciudadanía colombiana como parte de la sustentación del Estado, de sus funciones, de sus empresas y de sus funcionarios públicos y de los beneficios estatales y de los servicios brindados a la comunidad, se propone lo siguiente. Reducción del impuesto a la renta en un valor de 25.9%. Incremento en impuestos sobre la propiedad y la seguridad social en un 2.2%. Incremento en los derechos de aduana y de importación o exportación en un 15%. Reducción de impuestos sobre el valor añadido en un 3%. Reducción de impuestos sobre los servicios en un 14%. Reducción de la gasolina en un 1.1%. Una reducción del 10% en los impuestos a la canasta familiar. Un aumento al IVA del 19 al 22%, pero se realizaría un día sin IVA una vez cada 3 meses. De esta forma, el ingreso de impuestos se mantendría constante alrededor de 175 a 170 billones de pesos, el cual es un valor promedio aproximado del dinero que recibe el Estado colombiano a través de impuestos. Y los costos diarios de los ciudadanos podrían ser reducidos. Entonces, de esta forma se logra una compensación ciudadana y el Estado tributario no será afectado. Además, ambas partes se verán beneficiadas. Y por nuestra parte, la solución que se propone sería la siguiente. Aunque se cree que Colombia necesita una reforma para así cambiar algunos aspectos, esto no se debe hacer de la forma que se pretende. Es absurdo. Lo único que van a lograr es acabar la clase media y se convertirán en pobres. Lo que se haga se debe hacer de la forma correcta, que beneficie a todas las partes y sin descuidar los montos de recaudación. Si existieran impuestos justos, habría más armonía y paz entre los ciudadanos. Esto es ya que las personas pudientes que son exonerados de pagar impuestos les tocaría pagar igual que los demás. Y así se haría una vida más justa para los más pobres y a los de la clase media. De tal manera se presentarán más oportunidades, trabajo y educación para absolutamente todos los ciudadanos. Efectivamente, el Estado sí necesita una reforma, pero una que sea ecuánime y justa con todos. Asimismo, el gobierno debe ayudar a los más pobres y debe modificar su reforma, evitando afectar tanto a la clase media como lo hace la propuesta planteada. Un aspecto que cabe recalcar es que el Estado no le pide lo mismo a los superricos del país y no está obteniendo el dinero de donde debería sacarlo. Igualmente, el gobierno debe ser austero, recortando los gastos del Congreso con el fin de optimizar los recursos que se tienen para evitar el mal gasto de estos. Además, deben asegurar que la plata destinada a los programas sociales y al desarrollo del país no se pierda o se desvíe de su objetivo por la corrupción. El concepto de solidaridad que plantea la reforma no es cierto y no aplica para todos. Si el gobierno quiere ver un cambio, primero debe dejar la corrupción a un lado. Incluso se podría decir que si los impuestos son distribuidos equitativamente a lo largo de todos los estratos económicos, estos aportarían beneficios económicos, políticos y sociales a la sociedad, ya que no generarían un interés de conflicto en las clases sociales. También me gustaría mencionar un ejemplo de la corrupción presente en nuestro país, uno de los tantos proyectos fallidos que también son llamados elefantes blancos. Este es uno que llamó la atención de muchos medios y que también fue conocido por mucha gente. Es el puente Villavicencio, que se derrumbó en enero del 2018. Este accidente dejó 9 muertos. Luego de su caída se realizaron estudios con los cuales se determinó que el derrumbe fue resultado de importantes errores de diseño y gracias también a los estudios se detectaron diversas deficiencias en su construcción. Dicho todo esto, ¿a qué conclusión se puede llegar? Para concluir, podemos decir que debido a la situación económica en la que está el país, se encuentra en estos momentos, Colombia sí necesita cambios en la tasa de cobro de los impuestos, pero modificando equitativamente los parámetros, ajustando los gastos que tiene el Estado y evitando que el dinero obtenido se descarrile de su objetivo. De tal forma, el bolsillo de los ciudadanos no se va a ver afectado negativamente y el Estado tendrá suficientes fondos para el bien público y la deuda externa. Además, algo muy positivo es que el gobierno podría recaudar los 23.4 billones que se quieren lograr sin afectar a las personas naturales o de clase media.
Eso fue todo. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Esperamos les guste. Hasta luego.